La siguiente presentación tiene como objetivo presentar a Thomas Kuhn. La presentación está basada o tiene como guía a la publicación por John Naughton en The Guardian, publicada en agosto del 2012. Es una como especie de homenaje a un aniversario de Thomas Kuhn. Entonces, en la siguiente presentación haremos un breve recuento de quién fue, cuáles fueron los puntos importantes y por qué se le considera como uno de los académicos más significativos de nuestra época. Obviamente vamos a ver cómo cambió la forma de conocer y de aproximar al mundo del conocimiento en términos generales. Bueno, Thomas Kuhn nació en Cincinnati en 1922 y falleció en 1996 en Cambridge. Él dedicó gran parte de su estudio al estudio de la física, que básicamente lo hizo en la Universidad de Harvard. Su estudio fue en licenciatura, maestría, y un PhD en Harvard. Luego, para los años 60, pasó a ser profesor de Berkeley, de Princeton y también posteriormente en MIT. Muchos argumentan que es el académico más citado. Y que no es poca cosa decir, y también que ha vendido más de 1,5 millones de copias de sus libros, que en el mundo académico es algo que no tiene precedentes. Ahora bien, ¿por qué tantas ventas? ¿Por qué tanta importancia a este físico? Y es porque él tuvo un punto crítico, un momento de quiebre dentro de su carrera. Al ser profesor, él también estaba un poco condicionado a dar clases de colegio general, y fue obligado a dar clases de ciencias justamente para los estudiantes de humanidades. Para esta clase se vio obligado a recurrir a estudios sobre los más comunes y más significativos científicos, entre ellos Aristóteles, Isaac Newton, y él comprendió que la aproximación común que se tenía hacia la historia de esta evolución científica no cerraba necesariamente. O sea, él se dio cuenta que no había un orden cronológico en donde el punto 1, el punto de origen, se condicionaba con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5, sino que más bien eran contextos cíclicos. Un poco del ejemplo que se menciona en The Guardian es del texto de Aristóteles, que Aristóteles no necesariamente sabía exactamente de todo lo que estaba hablando. O sea, no era un experto en física, por ejemplo, y hacía menciones físicas. Y así sucesivamente iba encontrando ciclos, o sea, donde los científicos o los pensadores de cada época asumían una serie de conocimientos que estaban dentro de su contexto. O sea, el contexto daba el conocimiento al pensador de esa época, sin que ese pensador sea experto en esos conocimientos. Entonces, son diferentes ciclos que tienen puntos de quiebre. Y ese es el punto crítico que él se da cuenta, que el tratar de explicar la historia de la ciencia desde, Aristóteles aportó en el otro, aportó en esta otra cosa, y así no tenía sentido. Un poco aquí es donde se introduce el tema más significativo, que es que el contexto sí importa. Más que entender un orden cronológico de 1, 2, 3, 4, 5, hay que entender dónde están ubicados cada uno de los pensadores y qué se cree y qué se piensa en esa época, qué se consideran saberes que son incuestionables y qué se consideran saberes que nunca van a ser discutidos. Y si es que algún fenómeno no puede ser explicado bajo esos conocimientos, sencillamente se argumentaba que existía un error por parte del observador o que la muestra no había sido tomada bien. O sea, quizá cambiar un par de cosas en el paradigma para adaptar y poder entender esas circunstancias. Entonces, tenemos fenómenos observados a través de contextos que condicionan el entender de cada uno de los fenómenos. Bueno, esto es lo que más o menos se llama el paradigma. Los paradigmas son estos encauces que le guían al río para dónde irse. Lo mismo sucedía con los científicos. Entonces, más que decidir si es que había una evolución de entre un científico de una época y otro, eran cambios dentro de los contextos de cada uno de ellos. Obviamente,
los cambios se daban a raíz de momentos críticos, que eran momentos en los cuales había demasiadas incertidumbres. Si es que había un montón de fenómenos que no podían ser explicados, que los científicos se veían pasmados, se daban cuenta que había que cambiar el paradigma. ¿Qué es esto? Cambiar el contexto en su totalidad, el contexto de conocimientos en su totalidad, para poder explicar el fenómeno que se estaba observando, o el grupo de fenómenos que estaban observando sin tener ningún tipo de explicación. Entonces se buscaban más nuevos conocimientos y eran puntos de quiebre y de ruptura. Inclusive Foucault hace referencia a este tipo de cambios en los paradigmas. Bueno, y Thomas Kuhn es como que el pionero en este sentido. Él dice, ok, hay que entender la evolución histórica a través de estos paradigmas. O sea, entender el paradigma, se entiende el contexto, se entiende el pensador. Y cuando tú quieres estudiar otro paradigma, otro momento, otro científico, tienes que tomar primero el paradigma, su contexto, y ahí sí poder seguir hacia adelante. Entonces, nos encontramos aquí a una forma totalmente diferente de aproximarse hacia la historia y hacia las ciencias. Es una forma mucho más rica de comprender, es una forma de entender el contexto y entender las consecuencias de ese contexto. Entonces se puede decir que Thomas Kuhn, en este sentido, se convierte en una autoridad, ya que al tener tanta lógica de entender los contextos de cada uno de los científicos, todo el mundo se va a querer valer de esta idea. Por eso se puede decir que es un académico de los más citados, porque obviamente es un cambio de la forma de comprender la historia, de saber cómo entendemos. O sea, inclusive en la actualidad podemos darnos cuenta y analizar en qué contexto o en qué paradigma nos encontramos. Y bueno, por eso la final es, Thomas Kuhn es mucho más que solo los paradigmas, que es bueno, por lo que más se le ha citado. Es una forma de comprender la historia.